En AmCham Perú, promovemos e impulsamos el comercio y el sistema de libre mercado entre empresas peruanas, norteamericanas y extranjeras. Realizamos más de 300 eventos por año y contamos con misiones por sectores productivos, permitiéndoles generar y mantener contactos de negocios. Trabajamos por un mejor clima de inversión y ayudamos a determinar la agenda nacional. Pertenecemos a la federación empresarial más grande del mundo, con 24 cámaras de comercio en toda América Latina y el Caribe, y con 178 AmChams a nivel mundial. Con nosotros, usted obtiene mayor valor agregado, y somos el socio estratégico para ayudarlo a lograr el éxito. Cámara de Comercio Americana del Perú. AmCham Perú, su socio estratégico de negocios. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra charla coorganizada con el estudio Yona y Bustamante Abogados. Esta presentación tiene como título Obligaciones de los empleadores a propósito de la entrada en vigencia en Perú del convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el trabajo. En este webinar exploraremos cómo las disposiciones del convenio pueden aplicarse en diversos entornos laborales, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. En esta ocasión nos acompaña la doctora Evelyn Coloma Ciesa. Ella es asociada y directora del área laboral y migratorio del estudio Yona y Bustamante Abogados. Abogada por la Universidad de Lima, docente de la Facultad de Derecho de la misma universidad, directora de área laboral y migratoria del estudio. También cuenta con un máster en asesoramiento y consultoría jurídico-laboral por la Universidad Carlos III de Madrid. También cuenta con estudios de posgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Católica, coautora de libros especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consultora y expositora en entidades públicas y privadas, y miembro del Comité Consultivo de la revista Contadoras y Empresas, así como también colaboradora de Soluciones Laborales. Antes de comenzar, quisiera recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat y serán resueltas al final de la presentación. Bienvenida, doctora Coloma, muchas gracias. Un gusto tenerla con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Arturo, por la presentación y muchas gracias a AmCham por permitirnos estar una vez más compartiendo diversos temas relevantes para, en este caso, el mundo del trabajo, para todos los empleadores y trabajadores, como es la prevención de la violencia en los centros de trabajo y, bueno, a raíz de la entrada en vigencia en Perú del convenio 190 de la OIT, pues se generan nuevas obligaciones a tener en cuenta para todos los empleadores que hemos considerado que es de relevancia tratar el día de hoy. Voy a compartir mi presentación. ¿Sí? Sí, está perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, sobre la violencia y el acoso, fue adoptado en la conferencia del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el año 2019. Es en el año 2019 que se da lugar a esta conferencia con ocasión de conmemorar los 100 años de la OIT, ¿no? Dentro de la problemática que de los diversos aspectos laborales que se tenían que evaluar y buscar salidas para tratar de adecuar los ambientes laborales a lugares idóneos y adecuados en los cuales se proteja la salud de los trabajadores, es que los expertos y los partícipes de todas las negociaciones, como sabemos. Sí, perdón, creo que alguien levantó la mano. Las preguntas las estamos dejando para el final de la presentación. Si es que tienen alguna pregunta, por favor la pueden escribir en el chat y felices las absolvemos al momento de finalizar la presentación. Entonces,
¿Por qué es que la OIT, el grupo de expertos, y ustedes saben que la OIT es una organización de participación tripartita, donde están los representantes de los estados, de los empleadores y de los trabajadores, ¿no? Todos los actores que tienen relevancia en las disposiciones relativas al trabajo y a lograr que tengamos empleos adecuados, ¿no? Porque, como sabemos, el derecho al trabajo no solo supone tener acceso a un empleo, sino también a desarrollarlo en condiciones dignas, dentro de las cuales se respete en todo momento la dignidad, integridad y demás derechos fundamentales que tienen los trabajadores como seres humanos, ¿no? Como sabemos y como ha establecido la OIT, ¿no? Para ellos, y de acuerdo a los estudios que se vinieron realizando a lo largo de los años, el hostigamiento sexual y el acoso seguían siendo, o siguen siendo, porque aún no se ha resuelto, un problema mundial que puede afectar a todo tipo de actividad económica y a las ocupaciones y modalidades de trabajo, ¿no? Esto es el preámbulo de por qué era necesario adoptar este convenio sobre la prevención y erradicación de la violencia y el acoso en el trabajo, y por qué la importancia de que los estados, partes del OIT, adopten este convenio, que lo ratifiquen y que, como sabemos, ya en el Perú desde el 8 de junio entró en vigencia. Aquí tenemos, Perú ratificó el convenio 190 el 31 de enero de 2022 y el 8 de junio de 2023 esta norma internacional forma ya parte de nuestra legislación. Importante tener en cuenta que el convenio 190 es el primer tratado internacional que aborda la violencia y el acoso en el trabajo y concibe un concepto integrado de dichas conductas, definiéndolas como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez, y esto es importante tener en cuenta porque nosotros tenemos una regulación, y ahora lo vamos a ver, específica, que regula las disposiciones para prevenir, erradicar y sancionar el hostigamiento sexual en el trabajo. Pero un desarrollo normativo que regule similares disposiciones con relación al acoso laboral aún no se encuentran específicamente desarrolladas en nuestra legislación o previstas, ¿no? Cuando hablamos de acoso laboral o acoso psicológico, de acuerdo a las diferentes teorías de psicólogos e investigadores, establece que hablamos de amenazas o comportamientos que se dan de manera sistemática a lo largo de un periodo de tiempo. Pero cuando nos vamos a la definición que establece el convenio, en esta se señala que es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Entonces, sabemos que en los casos de hostigamiento sexual eso lo tenemos muy claro, ¿no? No es necesario que en el caso de hostigamiento sexual exista la reiterancia. Pero en el caso del acoso laboral, si tomábamos los conceptos que se habían desarrollado, hablábamos de conductas repetidas en un periodo de tiempo. En este caso, si nosotros nos vamos a la definición que ha recogido el convenio, señala de manera general que la violencia, que incluye el hostigamiento sexual y el acoso laboral, y también vamos a ver ahora otros tipos de violencia que también están previstos en este convenio. Acá señalan que basta que sea realizada una vez. Además, se señala de manera expresa en el artículo 1 que la expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. Entonces, como vemos, la definición, ¿sí?, engloba lo que para la OIT y para quienes participaron en la elaboración de este convenio, pues son todos los tipos de violencia y el acoso en el trabajo, ¿no? Es un concepto integrado
que las legislaciones de los países que ratifiquen este convenio van a tener que revisar su normativa y adecuarla a estas disposiciones. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y nuevamente, ¿por qué es que resultaba necesario e indispensable la adopción de este convenio? Porque se reconoce en este, como ya en otros instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos, como hemos visto, la violencia por razón de género. Considerando lo previsto en el convenio, vamos a dar una breve revisión a las disposiciones que reconoce la Constitución Política de nuestro país. En nuestra Constitución se establece, en el artículo 2, numeral 1, que toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar. Nosotros sabemos que en la relación de trabajo que está conformada por dos partes, una de estas es siempre una persona natural. Para la legislación peruana, el trabajo dependiente es solo aquel desarrollado por una persona natural. Ahora, un punto importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de las disposiciones establecidas en el convenio 190, que ahora vamos a ver el ámbito de aplicación, no solo reconoce el ámbito de protección a las personas que prestan servicios de manera dependiente, sino a todo aquel que trabaja. Regresando a la regulación constitucional, como vemos, todos, de acuerdo a nuestra Constitución, como seres humanos, tenemos derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar. Nosotros cuando nos desempeñamos como trabajadores, desarrollamos en todo momento nuestra actividad de la mano con estos derechos inherentes. Son inalienables a nosotros como seres humanos. El hecho de que prestemos servicios para un empleador de manera dependiente o para determinada persona de manera independiente no implica la renuncia a nuestros derechos fundamentales, constitucionales o legales, ¿no? El siguiente artículo que es importante tener en cuenta es el numeral 2 del artículo 2, que señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Como se ha establecido en diversos instrumentos y en diversas investigaciones también, el hostigamiento sexual es considerado una forma de discriminación. Y como ya hemos visto hace un momento, el hostigamiento sexual es también una de las formas de violencia que se han previsto en este convenio. Nosotros contamos, como les precisé, con una legislación que desarrolla de manera específica la prevención frente a los actos que configurarían o configuran hostigamiento sexual, y hay que tener siempre en cuenta que está reconocida como una forma de discriminación. Luego nos dice ya, si revisamos los derechos específicos laborales regulados en nuestra Constitución, el artículo 23, que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. El artículo 26, numeral 1, señala que el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación debe ser respetado en la relación laboral. ¿Sí? Siempre tener en cuenta que estos son nuestros derechos fundamentales que determinan el cumplimiento y observancia de los mismos en todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos como seres humanos, y como tal también cuando prestamos servicios. Como podemos ver en el artículo 2, numeral 1, habla de la integridad moral, psíquica y física. La prevención que debe aplicarse en las relaciones laborales implica también tener en cuenta que no solo los trabajadores estamos expuestos a accidentes o por ahí alguna enfermedad profesional. La salud implica también el bienestar de todo nuestro aspecto físico como psíquico, ¿no? Y también que no se presenten afectaciones a nuestra integridad, ¿no? En ninguno de los aspectos que se podría dar. Entonces, partimos de que tenemos reguladas estas disposiciones, estos derechos fundamentales en nuestra Constitución, y esto determina que obligue a todo aquel
con quien vayamos a interactuar en nuestra vida y en el desarrollo de nuestra vida profesional cuando prestamos servicios como trabajadores. Estos derechos obligan a los empleadores a adoptar las medidas necesarias para que en el desarrollo de la relación laboral se respete y vele en todo momento porque se cumplan estos derechos. El alcance de la protección establecida en el convenio 190, ¿no? Se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía. Importante a tener en cuenta más en nuestro país, ¿no? Que tenemos una economía que desarrolla de manera informal en un mayor porcentaje, ¿no? Este convenio se aplica tanto para la economía formal como informal y en zonas urbanas o rurales. Protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo con inclusión de. Importante también tener en cuenta quiénes están protegidos frente a todo acto que pueda configurar violencia de acuerdo a lo establecido en el convenio 190 como en la legislación nacional. A los trabajadores asalariados, dependientes en nuestro país, según se definen en la legislación y las prácticas nacionales, ¿no? Aquí tendremos que evaluar si la prestación de servicios se desarrolla en el marco de lo establecido por el artículo 4 del tubo del decreto legislativo 728, que establece los elementos esenciales del contrato de trabajo y habla de una prestación de servicios subordinada, ¿no? Una prestación de servicios dependiente. Luego tenemos las personas que trabajan, cualquiera sea su situación contractual. Entonces aquí se amplía el ámbito de protección. Como podemos ver, no solo se protege a los trabajadores dependientes, nos habla de toda persona que trabaja, cualquiera sea su situación contractual. Incluiremos aquí, para hacernos una pregunta, a los locadores de servicios independientes, ¿sí? Tendremos que incluirlos. Que a toda, por ejemplo, ¿no? A una persona que desarrolle una labor como un comisionista mercantil, también los tenemos que incluir. Sí, porque el convenio nos habla de toda persona que trabaja, cualquiera sea su situación contractual. Luego nos señala, importantísimo, las personas en formación, ¿sí? Si nos vamos a la legislación nacional, cuando hablamos de la prevención frente al hostigamiento sexual, estas normas desarrollan también la protección respecto de las personas que prestan servicios en modalidad de formación, ¿no? De acuerdo a las disposiciones sobre modalidades formativas, pero también protege a todo aquel que presta servicios en un centro de trabajo o para un empleador, ¿no? Independientemente de la modalidad contractual, nos señala, incluso establece disposiciones para los supuestos de contratación indirecta como tercerización e intermediación laboral. Entonces, pero nosotros lo tenemos regulado respecto de la prevención del hostigamiento sexual. Recordemos que el ámbito de protección del convenio 190 es más amplio. Las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices. Luego tenemos a los trabajadores despedidos, ¿no? Entonces el ámbito se amplía aún más porque protege también a los ex trabajadores, a los voluntarios que desarrollan actividad sin una retribución. Aquí no hay una actividad productiva porque no tenemos una contraprestación, pero también están protegidos por el alcance del convenio 190. Las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo. Sabemos nosotros que también hemos ratificado el convenio de la OIT que erradica la discriminación y que tenemos normas específicas que protegen a los postulantes de empleo. ¿Sí? Ahora, como podemos apreciar, de acuerdo a lo regulado por el convenio 190, también estos postulantes al empleo están protegidos, que en realidad lo estuvieron siempre, pero que el convenio lo está desarrollando de manera expresa respecto a cualquier conducta que podría significar acoso o violencia en el trabajo. Y luego nos señala individuos que ejercen la autoría, las funciones o las responsabilidades de un empleado. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿cuándo es que estamos protegidos? ¿Será solo durante mi jornada de trabajo, durante el horario de funcionamiento de la empresa? ¿Es que por ahí existe alguna limitación sobre el lugar en el cual se va a aplicar esta protección o los medios en los cuales rige esta protección? Es importante a tener en cuenta también estos aspectos, porque de acuerdo al convenio,
y que si revisamos también la legislación relacionada a la prevención del hostigamiento sexual, también se habla en este punto sobre una protección amplia, pero retomando, el convenio nos señala que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que ocurre en el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Vemos que es una protección bastante amplia, no se limita a los servicios que desarrollamos en nuestra jornada de trabajo dentro del horario o en el centro de trabajo, ¿no? Es mucho más amplio. Durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo. En ese contexto, vemos que en el lugar de trabajo nos señala que inclusive en los espacios públicos y privados, cuando son un lugar de trabajo, ¿no? Nos habla también de los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios. En los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de con el trabajo. Punto importante a tener en cuenta. Sabemos que conforme se desarrolla la tecnología, tenemos nuevos medios para poder prestar nuestro trabajo, ¿no? Hoy en día, quien no desarrolla actividades utilizando las tecnologías de la información, muchos de nosotros, ¿no? Entonces, también la protección frente al acoso y la violencia se da si es que prestamos servicios utilizando las tecnologías de la información. Nos señala que en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación, en el alojamiento proporcionado por el empleador y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Entonces, como podemos ver, la protección que reconoce el convenio 190 es amplia. Hablamos de la concepción del mundo de trabajo como un aspecto importante, porque en este mundo de trabajo reconocemos a todas las personas que hemos visto aquí, ¿no? Trabajadores asalariados, personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual, las personas en formación, ¿no? Los trabajadores despedidos, los voluntarios, personas en busca de empleo, los postulantes, ¿no? Entonces, eso es el mundo del trabajo, amplía los alcances de protección, pero también el ámbito en el cual se presentan esas conductas. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la violencia y el acoso en el trabajo? Y eso fue lo que motivó también a que se adopte este convenio 190, ¿no? La violencia y el acoso en el trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas. Afecta su dignidad y a su entorno familiar y social. ¿Por qué a mi entorno familiar, no? De repente podemos tener esa interrogante, porque todo lo que le sucede a un ser humano en el ámbito laboral, si es que éste no desarrolla sus actividades en un centro de trabajo libre de violencia, va a terminar afectando su salud emocional. Y posiblemente, si no se adoptan las medidas adecuadas, en un tiempo corto o largo, va a terminar afectando también su salud física. La afectación de la salud emocional, psicológica en un ser humano va a repercutir en el desenvolvimiento del desarrollo interpersonal que tiene con su familia, con sus amigos, en sus centros de estudios. Entonces, eso es una situación que se debe prevenir porque no solo afecta al trabajador en el desarrollo de su oficio, de su trabajo, sino también va a repercutir en su salud emocional, su salud psicológica, finalmente física. Esto va a terminar afectándolo de manera general. La calidad de los servicios públicos y privados también se ven afectados. Puede impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Vamos a ver también que hablamos de otro tipo más de violencia en el convenio 190, que es la violencia económica. La violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. Eso también está establecido en el preámbulo y en los antecedentes de la adopción del convenio 190.
son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles. Este punto importantísimo, porque lo que nosotros debemos de buscar como empresarios, como empleadores, es que nuestra empresa no sea solamente aquella que genera utilidades, sino que sea una empresa sostenible, ¿no? Pero socialmente sostenible, ¿no? En el cual se respeten los derechos fundamentales de todos aquellos que prestan servicios para contribuir, ¿no? A generar esta utilidad. Entonces, la visión empresarial debe ser que la empresa sea sostenible y afecta negativamente la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, porque claro, un trabajador se ve afectado, que es víctima de este tipo de actos que deben estar prohibidos en toda organización, va a tener definitivamente un desenvolvimiento menos productivo, ¿no? Y no solo el trabajador afectado. ¿Qué sucede si nosotros desarrollamos actividades en un centro de trabajo donde vemos que personas son acosadas, son violentadas? Eso va a repercutir en todo el ambiente laboral y como tal en la productividad de la empresa. Y además, la reputación de las empresas y la productividad se ven afectadas. Que claro, si nosotros nos encontramos frente o escuchamos sobre empresas en las cuales no se respeta la dignidad de los trabajadores, no se respeta la integridad, es una empresa que reputacionalmente pues va a ser afectada. El convenio 190 reconoce estos tipos de violencia, ¿no? Y establece las obligaciones de velar porque este tipo de violencia sea erradicada en las relaciones laborales. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y se incluye también a la violencia del acoso por razón de género. Vamos a ver si estos tipos de violencia han sido ya reconocidos o regulados por nuestra legislación en el siguiente cuadro. Previo a ello, quería mencionarles con relación a la violencia doméstica, que también es materia del preámbulo y de la preocupación que mantiene la OIT respecto de la violencia en el ámbito laboral. Con relación a la violencia doméstica, si bien esta no se presenta en el desarrollo de las relaciones laborales, de acuerdo a los estudios, esta violencia doméstica que afecta en mayor porcentaje a las mujeres, de acuerdo a las estadísticas, termina afectando el desarrollo de las víctimas en el centro de trabajo. Es una de las causas de ausentismo mayores que se presentan. Y si bien el empleador no es causante de esta violencia, podría adoptar algunas medidas de prevención o de información sobre qué podrían hacer las personas que son víctimas de violencia doméstica, ¿no? Entonces, se ha tenido también en cuenta este aspecto porque se considera importante cuando se habla de la prevención de la violencia en el trabajo. En la regulación nacional, tenemos aquí la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el trabajo. Contamos con la ley que regula todo el desarrollo, los conceptos, las conductas que se consideran, las obligaciones de los empleadores en esta materia, ¿sí? Y todas las disposiciones que debemos observar como trabajadores, así como empleadores. ¿Qué nos dice la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual? Que el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa, ¿no? Aquí vemos que también están protegidas las personas que prestan servicios bajo los alcances de la Ley de Modalidades Formativas o de cualquier otra índole. Entonces, protege a toda aquella persona que preste servicio, ¿no? Independientemente de que su labor sea subordinada o no. Cuando hablamos de esta conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona, esto no es igual a que debemos de rechazar en el acto la conducta.
¿sí? Porque muchas veces, como ustedes deben saber, las personas que son víctimas de este tipo de actos no reaccionan o se congelan. Simplemente son conductas tan vejatorias que muchas personas no reaccionan ante las mismas. Entonces, cuando hablamos de no deseadas, es que yo no quiero que nadie tenga ese tipo de conductas hacia mí, ¿no? Pero no significa que la víctima tiene que en el momento rechazar la conducta, ¿no? ¿Qué es una conducta sexista para nuestra legislación? Es un comportamiento o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Y cuando hablamos de conducta de naturaleza sexual, se refiere a comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios, hay que tener bastante en cuenta lo que establece nuestra norma, comentarios, insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual, ¿no? Entonces también se regula la protección para aquellas personas que desarrollan sus actividades a través de las tecnologías de la información, ¿no? O cualquier dispositivo que pueda calificar como una TIC, ¿no? Entre otras de similar naturaleza. Como podemos ver, la definición es abierta, ¿sí? No es una lista cerrada. Entonces puede ser que algún acto que nosotros consideramos que tenga connotación sexista o sexual no esté expresamente incluido en esta lista, pero que nosotros podríamos denunciar que hemos sido víctimas de este tipo de conductas y que consideramos que podría calificar como una conducta de hostigamiento sexual para que se inicie la investigación correspondiente. Cuando hablamos del hostigamiento sexual en nuestro país hay que tener en cuenta que la conducta puede ser cometida por cualquier persona en la organización de la empresa, ¿sí? Sea representantes del empleador hasta las personas que ocupan el último rango en la jerarquía. Puede ser cometida por un trabajador de la misma jerarquía que el otro, por un trabajador que es subordinado de otro, es indiferente. Tanto la posición de presunto hostigador o acosador como de la víctima en la estructura organizacional de la empresa. Es indiferente. Entonces, de acuerdo a nuestra legislación, en conductas que configurarían hostigamiento sexual, puede incurrir cualquier persona que preste servicios en determinada organización. Por otro lado, tenemos los actos de hostilidad equiparables al despido, porque ya hemos visto la definición y regulación cuando hablamos de la prevención del hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Una de las formas de violencia que está en el primer recuadro cuando hablamos del convenio 190. Sobre la violencia psicológica, cuando nos vamos a la regulación sobre este punto, encontramos los actos de hostilidad equiparables al despido que están regulados en el artículo 30 del tubo del Decreto Legislativo 728. Los actos contra la moral y todos aquellos que afectan la dignidad del trabajador se encuentran regulados como uno de los actos de hostilidad equiparables al despido por nuestra legislación. ¿Qué son los actos de hostilidad? Son aquellas conductas en las que incurre el empleador. Importante, ¿no? A diferencia de la prevención frente al hostigamiento sexual, en la cual puede incurrir el empleador, sus representantes o cualquier trabajador, cuando hablamos de los actos de hostilidad, el titular de esta acción es solo el empleador o sus representantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la regulación específica que se establece respecto a la protección de actos que podrían afectar la moral o la dignidad del trabajador, encontramos que está regulado como un tipo de hostilidad. ¿Qué es la hostilidad laboral? Son conductas en las cuales incurre el empleador con el ánimo o que están orientados a que el trabajador renuncie, ¿no? Eso se entiende por actos de hostilidad y por eso que son equiparables al despido. Cuando el empleador incurre en este tipo de actos, que no solo son los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador, sino también existen una serie de actos regulados en este artículo 30
el trabajador tiene establecido unos procedimientos a seguir para defenderse frente a este tipo de conductas, ¿no? En principio debe requerir al empleador por escrito el cese de estos actos de hostilidad y darle un plazo establecido en la ley para que el empleador cese estas conductas, rectifique su conducta o sustente que no esté incurriendo en estos actos. El sustento tiene que ser debidamente acreditado, ¿no? ¿Qué sucede si, pese a que el trabajador solicitó, por ejemplo, si hablamos de actos contra la moral, que el empleador cese en este tipo de conductas, transcurre el tiempo otorgado por el trabajador y el empleador no cesa en esta accionar? El trabajador puede darse por despedido, ¿sí? Y tiene 30 días naturales que para efectos de demandar el pago de la indemnización por despido arbitrario se consideran como hábiles para interponer la demanda ante un juzgado laboral. Esas son las acciones que tiene el trabajador frente a los actos de hostilidad equiparables al despido. Entonces, si hablamos de la violencia o el acoso laboral o psicológico, actualmente esta regulación de manera específica se da equiparando a estos actos como de hostilidad laboral. Entonces, en este caso, el titular de la acción es solamente el empleador. Aún no tenemos una regulación específica en los supuestos en los cuales los trabajadores incurran en este tipo de conductas. Luego tenemos la violencia económica. ¿Qué nos dice nuestra normativa al respecto? La violencia económica, y esto lo encontramos regulado en el tubo de la ley que establece la erradicación de la violencia contra las mujeres y el grupo familiar, y dentro de los tipos de violencia que regula esta norma, establece la violencia económica o patrimonial. Señala que es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Por ejemplo, a través de ella establece una serie de situaciones en las cuales se puede presentar este tipo de violencia económica, y tenemos también dentro de estas la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Entonces, también en nuestra legislación se regula la violencia económica o patrimonial en el trabajo cuando hablamos de la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Aquí tienen unos ejemplos de situaciones que podrían calificar como hostigamiento sexual, conducta de connotación sexual, no son las únicas, son solo ejemplos. Luego aquí tenemos conductas de connotación sexista, ¿sí? Atribuciones que establecen roles o fortalecen atribuciones de un género respecto del otro, ¿no? Son solo ejemplos. Y aquí, situaciones que podrían calificar como actos de hostilidad porque afectan la moral y la dignidad de los trabajadores, son solo uno de los supuestos. Y cuando hablamos de violencia económica, debemos tener en cuenta que el empleador está obligado a la implementación de medidas para que se observe las disposiciones sobre igualdad salarial en todos los centros de trabajo. Aquí he tomado estas referencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Si un hombre y una mujer con las mismas capacidades y disponibilidad postulan al mismo puesto de trabajo, y es una pregunta que se la planteo a todos, ¿crees que la evaluación de su hoja de vida y la remuneración a planteársele será la misma para ambos candidatos? En promedio, en el 2019, las mujeres percibieron 24.6% menos ingresos que los hombres por hora laborada. La mitad de esta brecha se atribuye a factores como discriminación por sexo. Tienen aquí la fuente de la encuesta. Recordemos que para evitar la discriminación, la ley que regula disposiciones para evitar la discriminación salarial
viabiliza el cumplimiento del mandato constitucional de no discriminación y del principio de igual remuneración por igual trabajo a partir del establecimiento de las siguientes obligaciones. El empleador debe elaborar y comunicar políticas salariales, debe elaborar un cuadro de categorías y funciones que sea descriptivo de los puestos, que se dé una valorización de los puestos también, analizar la existencia de brechas salariales y definir oportunidades de mejora. ¿Por qué existen brechas salariales? Ya que estamos hablando de la violencia económica, ¿no? La brecha salarial entre hombres y mujeres se sustenta en dos factores. Factores objetivos, que eso sí está permitido, como la educación, la experiencia laboral, las horas dedicadas al empleo remunerado, el sector de actividad económica, la ocupación o el tamaño de la empresa. Y factores subjetivos o no explicados que están prohibidos, ¿no? Obedecen a patrones estructurales asociados a la igual división del trabajo doméstico, ¿no? Recuerden que si nos vamos a la pandemia, ¿no? El trabajo doméstico no remunerado se incrementa en un promedio más o menos de 6.5 a 7 horas en el caso de las mujeres en el Perú, frente al incremento en los hombres que fue de 3 horas, ¿no? La violencia no solo se da, recordemos, en factores relacionados al acoso y al hostigamiento sexual, sino también hablemos y tengamos presente la violencia económica. Entonces, los factores subjetivos no explicados, también el cuidado de otras personas, entre hombres y mujeres, que mayoritariamente está a cargo de las mujeres, o la existencia de mecanismos sutiles de discriminación. La brecha de ingresos es la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres que pueden ser percibidos por trabajo asalariado o independiente. Las mujeres reciben 19.3% menos de ingresos salariales por factores subjetivos o discriminatorios y solo 0.7% por factores objetivos o características individuales. Importante a tener en cuenta también estos puntos. Bueno, ya sabemos que la ley 3709 tiene un reglamento que es este decreto supremo y se aplica a todos los empleadores privados que han asumido una serie de obligaciones para erradicar estas formas de discriminación y violencia en el trabajo. Recordemos también que todo empleador tiene el deber de prevención, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Para tales efectos se debe considerar factores sociales, laborales, biológicos diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Recuerden que el empleador está obligado a implementar su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que ya el hostigamiento sexual ha sido previsto como un riesgo psicosocial. Pero la violencia en el trabajo también son riesgos psicosociales que deben tenerse en cuenta al momento de establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, los empleadores tienen la obligación y la responsabilidad de asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador o el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a las normas vigentes. Como la prevención también está a cargo del empleador. ¿Qué debemos tener en cuenta o qué recomendaciones encontramos a partir de la entrada en vigencia del convenio 190 del OIT? Además de que ya tenemos normas vigentes, no específicas, como las normas de seguridad y salud en el trabajo, acabamos de revisar el deber de prevención, las disposiciones en materia de prevención del hostigamiento sexual, que también establece una serie de obligaciones como las capacitaciones obligatorias anuales que debe establecer el empleador, también los documentos, las políticas, ¿no? Los procedimientos, en el caso de empresas con 20 o más trabajadores, que la elección del comité, ¿sí? En el caso de empresas que tienen menos trabajadores, del delegado, y todas las demás disposiciones en esta materia. O sea, hemos visto también las disposiciones de prevención frente a la discriminación salarial, y con relación a lo establecido en el convenio 190, encontramos que estas son algunas de las disposiciones que deberíamos tener en cuenta como empleadores, ¿no? Elaborar una política sobre la prevención frente a la violencia y el acoso en el trabajo,
previa consulta con los trabajadores. En el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, reconocer a estos como riesgos psicosociales asociados a la violencia y el acoso en el trabajo, identificar los peligros y riesgos relacionados con la violencia y acoso en el trabajo, con participación de los trabajadores y adoptar medidas para la prevención y control, proporcionar información y capacitación acerca de los peligros y riesgos relacionados con la violencia y acoso en el trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección. Regular procedimientos de quejas, investigación y solución de conflictos en el lugar de trabajo y externos al lugar de trabajo, porque recuerden que el convenio nos habla del mundo del trabajo, ¿no? Protección de personas que presenten quejas o denuncias, víctimas, testigos o de informantes frente a las represalias. Hay que protegerlos, establecer los mecanismos de protección. Asistencia a las víctimas, podemos tomar como referencia lo que ha sido regulado de manera específica en el caso de prevención frente al hostigamiento sexual. Intervención inmediata y oportuna, y he tomado también como referencia los principios que se establecen en la ley de prevención frente al hostigamiento sexual, ¿no? Como el debido procedimiento, la celeridad, la no revictimización, evaluar y adecuar las políticas internas de seguridad y salud en el trabajo, prevención del hostigamiento sexual, violencia, acoso en el trabajo, la igualdad y la no discriminación. A tener en cuenta también que, de acuerdo a la legislación vigente tomada sobre las infracciones relativas al hostigamiento sexual y toda conducta que pueda afectar la moral o dignidad del trabajador, y tenemos como infracción leve no cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual o la decisión o resultado del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Como infracción grave, no adoptar las medidas previstas en el artículo 11, que son referidas a la realización de capacitaciones y difusión periódica de la información. Como sanciones o infracciones muy graves, se establece que los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales, se considera como una infracción grave, muy grave. No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador, el ejercicio de sus derechos constitucionales. No iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en los términos previstos en el reglamento de la ley 27942. Esto se da ante el pedido de la víctima o de un tercero o de oficio cuando se conozca por cualquier medio los hechos. No otorgar de forma inoportuna las medidas de protección que se debe dar a la víctima. No cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Las multas previstas ante las infracciones señaladas se aplican en función del número de trabajadores afectados y la condición de la empresa. Puede ser microempresa registrada ante el REMIPE o pequeña y no MIPE, ¿no? Aplicando un factor al monto del UIT que para este año es 4.950. Aquí nuevamente tenemos las específicas. Tenemos también que los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, de los que se deriva un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores, está calificada como una infracción grave y tiene una multa de hasta 2612 UITs. Y como una infracción muy grave, no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, multa máxima de hasta 52.53 UITs. Y bueno, he tomado un extracto de la Declaración de Filadelfia para terminar. Nos ha quedado, creo que, cortito el tiempo. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Y esto se busca con ambientes de trabajo saludables, libres de violencia, y por eso que la visión que debemos tener como empleadores es políticas de tolerancia cero frente a la violencia en el trabajo, frente al acoso,
frente al hostigamiento sexual, el acoso en todas sus modalidades en el trabajo, el acoso laboral, psicológico, que es conocido también como el mobbing, ¿no? Que nosotros sabemos que en el desarrollo de las actividades educativas se conoce como bullying. En el ámbito del desarrollo de las relaciones laborales lo conocemos con el término inglés mobbing, que también son conductas que están prohibidas en toda relación laboral, y como hemos visto también la violencia económica. Entonces, buscar que desarrollemos nuestras actividades en lugares saludables, en los cuales no se presente o se busque erradicar la violencia, es un derecho que tenemos todos. Pero nosotros no solo somos espectadores, somos parte de la solución también, entonces está en mano de todos. Y como empleadores, establecer políticas de prevención, de sensibilización y todo aquello que pueda ayudar a erradicar este tipo de formas de violencia que muchas veces están normalizadas y se presenta de manera silenciosa. Muchas gracias por su atención y si es que aún tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta, estoy a su disposición. Sí, muchas gracias, doctora Evelyn. La verdad, bastante interesante su presentación. Por tema de tiempo, nos han llegado 3 preguntas, así que nos vamos a quedar con esas 3. A ver, la primera la envía Graciela Olivares. Dice, buenas tardes, una consulta con respecto al tema de la ideología de género. Nos dice, los trabajadores, pues, nos pregunta si es que pueden imponerse en el trabajo. Y se refiere si es que de repente un hombre o una mujer se identifica con otro género, de alguna manera podría obligar a sus compañeros a tratarlo como este otro género con el que se identifica, inclusive usar el baño. Le pregunta si es obligatorio el parte del empleador eh, que se le trate de acuerdo al género con el que se identifica, ¿no? No sé qué nos puede comentar. Sí, gracias por la pregunta. Ujú. Actualmente no existe una disposición específica al respecto. Lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que no podemos aplicar ninguna medida ni acto que pueda ser considerado como discriminación. Las personas están protegidas frente a la orientación sexual que tengan también, ¿no? Ahora, si es que vamos, como empleadores, estamos obligados a tener diversos tipos de servicios higiénicos, ¿no? Aún no existe una disposición para la obligación de tener servicios higiénicos mixtos o unisex. En algunas empresas, un mismo baño tienen solo un servicio higiénico y es utilizado por hombres o mujeres. Eso sería una Ujú. alternativa. Lo que Sí, nosotros no podemos es negarle la orientación sexual que tenga una persona porque es considerada como un acto de discriminación. Entonces, todo empleador está obligado a que en el centro de trabajo, en el desarrollo de las actividades y en todos los lugares donde se pueda desenvolver el trabajador con ocasión de sus servicios se respeten sus derechos fundamentales y dentro de estos la no discriminación. perfecto, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es de Fanny Musaja. Ella nos hace, bueno, en realidad son 2 preguntas. A ver, la primera es, ¿existe plazo máximo para el procedimiento de investigación de hostigamiento sexual? Y la segunda es, ¿en qué contribuye que estemos adscritos al convenio 190 de la OIT? Gracias. Sí, gracias. Sí, existe un plazo máximo para la investigación, está establecido legalmente, ¿sí? Se establecen una serie de plazos desde que se inicia o se presenta la denuncia o se toma conocimiento de la denuncia de parte de el empleador o el área de recursos humanos. Desde este momento se establecen una serie de plazos que son plazos legales, ¿no? Y se tienen 15 días para realizar la investigación, cuando es el comité el que está a cargo, y para dar el informe que tiene que ser luego revisado por el área de recursos humanos o quien haga sus veces, que es quien va a tener que un plazo adicional para resolver definitivamente esta denuncia. Ok, y la segunda parte era, ¿en qué contribuye que estemos adscritos al convenio 190 de la OIT? Bueno, es sumamente importante porque
como les había precisado, lo que se busca es que no solo tengamos empleos, sino empleos y empresas sostenibles, ¿no? Y al estar frente a una empresa que es sostenible significa que en esta se van a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? El respeto de estos derechos y la prevención de este tipo de conductas no solo significa resultados positivos a favor de los trabajadores, sino también para los empleadores, ¿no? Se ha evaluado que los trabajadores son más productivos si es que desarrollan sus actividades en el marco de un centro de labores en el cual se respete en todo momento sus derechos fundamentales, ¿no? Es un paso importante que ha dado el Perú porque es uno de los primeros países que ha adoptado el convenio 190 y lo que se está buscando también es ser más competitivos, ¿no? El futuro debe ser mirado como empresas en las cuales se respeten los derechos de todos aquellos que prestan servicios. También va de la mano de las disposiciones sobre derechos humanos y empresas, ¿no? Que es la visión que debemos tener ahora, hoy en día, como organizaciones, ¿no? Eso es importante. Y porque además el Estado se compromete al momento, el Estado peruano, al momento de ratificar este convenio, a establecer políticas, que en estas políticas y en la política nacional se tenga en cuenta la previsión respecto a la erradicación de este tipo de conductas. Y como les precisé también, hablamos de la violencia doméstica, ¿no? Como un factor que si bien no se da en los centros de trabajo, sí tiene consecuencias y repercute en las víctimas en el desenvolvimiento de su desarrollo laboral. Entonces se establece también medidas para que los estados refuercen las políticas de prevención y sanción frente a este tipo de conductas. Perfecto. Gracias. Bueno, y ya para cerrar, la última pregunta que también tiene dos partes, nos las hace Bruno Iwasaki. La primera es, dice, tengo entendido que a la fecha 10 países de América Latina y Caribe han ratificado el convenio 190 de OIT para poner fin a la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay, si es correcto. ¿Cuál es su percepción al respecto? En lo particular, estimo que no es un índice muy alentador. Gracias. Gracias, Bruno, por la pregunta. Sí, de hecho, Perú ha sido, como les precisaba, uno de los primeros países en ratificar o adoptar el convenio 190. Es importante para nuestro país ya haber adoptado estas obligaciones como Estado, que, como sabemos, pues va a repercutir en las obligaciones que tenemos como empleadores y como trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores también nos obligamos a respetar estas disposiciones. Si bien aún son pocos los países que han ratificado el convenio, sí diferentes estados están estableciendo políticas para lograr de la ratificación adopción, ¿no? Y para que se pueda lograr este objetivo ha sido, y como también en el caso peruano, importantísima y valuable la participación de los representantes de los trabajadores, ¿no? Los representantes de los trabajadores tienen un rol muy importante cuando hablamos de reconocimiento de derechos en el ámbito laboral y está en manos también de los representantes de los trabajadores en los diversos países buscar que el convenio sea ratificado. Se está haciendo bastante, ¿no? Existen muchos donde los cuales se está dando una difusión importante, considerable en mesas de debates, ¿no? De parte de los representantes del Estado, de los representantes de los empleadores a través de los sindicatos, por ejemplo, en los cuales lo que se tiene como objetivo es que se ratifiquen o se adopten las disposiciones establecidas en el convenio 190. Esperemos que para el próximo año, pues, más países ratifiquen o adopten el convenio 190 de la OIT y que estas disposiciones puedan ser establecidas, observadas y respetadas a nivel de la mayor cantidad de países en el mundo. Perfecto. Y ya para cerrar, la segunda parte de la pregunta de Bruno nos dice, el marco legislativo de Perú cuenta con definiciones de violencia laboral que se enfocan sustantivamente en el hostigamiento y el acoso sexual, sin ocuparse de otros tipos de violencia que se encuentran dentro del ámbito de trabajo.
lo que representa uno de los principales obstáculos para lograr la alineación o trazado con lo planteado por el Convenio 190. ¿Cómo podría resolverse dicha aparente desprevención? Gracias, Bruno, por la pregunta. Importantísimo el comentario, ¿no? Lo vimos. Nosotros tenemos una regulación ya desarrollada respecto a la prevención del hostigamiento sexual en el trabajo. Tenemos las obligaciones de los empleadores, tenemos el procedimiento que se debe atender, los plazos, como nos preguntó una de las participantes, ¿no? ¿Quiénes están a cargo de la investigación? Los órganos de intervención. Tenemos desarrollado todas estas disposiciones respecto a la prevención del hostigamiento sexual. Tenemos ya algunas disposiciones específicas sobre la prevención de la violencia económica en el trabajo también, pero no tenemos una regulación desarrollada en lo relevante a la violencia o acoso laboral o psicológico, ¿sí? Hemos visto que sí, cuando se trata del empleador, quien desarrolla ese tipo de actos, se constituye como una hostilidad laboral. Pero ¿qué pasa si es un compañero de trabajo el que incurre en este tipo de actos de violencia? No tenemos un desarrollo legislativo específico, pero eso no quita que los empleadores tengan la obligación de establecer las disposiciones para prevenir que este tipo de actos se puedan presentar en las relaciones laborales. O sea, ¿qué sucede si un compañero de trabajo me insulta, ¿no? Me humilla, tiene un trato vejatorio frente a mí que no tiene connotación sexual ni sexista? No está obligado a hacer nada el empleador. Sí, yo puedo presentar mi denuncia y el empleador tiene que inmediatamente atender esa denuncia. Y lo que recomendamos es que se establezca un procedimiento que quizá podamos tomar en este momento como referencia el establecido para la prevención del hostigamiento sexual respecto a los plazos, a quiénes podrían estar a cargo de este procedimiento. Ahora, si nos vamos al proyecto del Código de Trabajo, ¿sí? Que sigue en debate, sí tenemos una regulación específica respecto a este tipo de violencia, ¿no? Y hablamos de las formas de prevención frente al hostigamiento sexual y el acoso en el trabajo. Ahora, se va a tener que dar una pequeña modificación en lo que se ha establecido en el código, porque aquí cuando hablamos de acoso laboral o acoso psicológico o moral en el trabajo, que es el mobbing, hablamos de que sean conductas sistemáticas o repetitivas, ¿no? Como hemos visto en el convenio se señala que no se necesita la reiterancia. Entonces, tanto en el caso del hostigamiento sexual como en el acoso psicológico moral, no se requiere la reiterancia, con lo cual lo previsto en el código, en el proyecto de código, tendría que ser adecuado. Pero ya contamos con al menos este proyecto que sí busca regular de manera general tanto la prevención del hostigamiento sexual como el acoso psicológico moral en el trabajo. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo creo que ya nos ha ganado el tiempo. No teníamos un par de preguntas más, pero creo que ya estamos justos. Bueno, agradecerle a usted, agradecerle también a los asistentes que nos han acompañado y esperamos vernos pronto en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos. Que tengan felices tardes. Listo. Hasta luego. En AmCham Perú, promovemos e impulsamos el comercio y el sistema de libre mercado entre empresas peruanas, norteamericanas y extranjeras. Realizamos más de 300 eventos por año y contamos con misiones por sectores productivos, permitiéndoles generar y mantener contactos de negocios. Trabajamos por un mejor clima de inversión y ayudamos a determinar la agenda nacional. Pertenecemos a la federación empresarial más grande del mundo, con 24 cámaras de comercio en toda América Latina y el Caribe, y con 178 AmChams a nivel mundial. Con nosotros, usted obtiene mayor valor agregado, y somos el socio estratégico para ayudarlo a lograr.
El éxito. Cámara de Comercio Americana del Perú. AmCham Perú. Su socio estratégico de negocios.